Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las mayores preocupaciones de los deportistas es conseguir aumentar su masa muscular, para lo que necesitan un buen aporte de proteínas. Así que hoy lo que vamos a ver es cuál es la mejor proteína para aumentar la masa muscular. Las proteínas las obtenemos a través de la dieta. El cálculo de los requerimientos de proteínas dependerá de nuestro nivel de actividad física. La Organización Mundial de la Salud, para una persona con un estilo de vida sedentario, nos recomienda un consumo de proteínas de alrededor de 0,8 gramos por kilogramo de peso. Cuando vamos aumentando la actividad física, vamos aumentando también esos requerimientos de proteínas, alrededor de 1,2, 1,5 sería para una persona que tiene una actividad física normal y que realiza deporte de vez en cuando. Para los deportistas, para las personas que ya tienen una actividad física programada, que practican deporte, que compiten, y aquellas personas que trabajan especialmente la musculatura para su desarrollo, tienen unos requerimientos de proteínas superiores, cercanos o rondando entre 1,8 y 2 gramos por kilogramo de peso. Ya sabéis que siempre os digo estas cifras porque las cantidades de proteínas de la dieta son personalizadas. Cada individuo, cada deportista tiene que calcular su propia cantidad de proteínas en función de sus características personales y de la intensidad de los entrenamientos, competiciones, es decir, del ejercicio físico que realiza. Bueno, echéis este pequeñito apunte que ya sabéis que os lo recuerdo muy frecuentemente, porque no tenemos que hacer caso de lo que le va bien a otra persona, porque a nosotros igual no nos va bien, tenemos que calcularlo de manera individual. Bueno, también se sabe que por mucho que aumentemos la cantidad de proteínas que ingerimos, no vamos a conseguir aumentar la masa muscular en mayor medida. Esto quiere decir que hay un tope, un límite de aprovechamiento de las proteínas que ingerimos, que podría estar entre 2 y 2,5, dependiendo también, por supuesto, del nivel del entrenamiento, de los requerimientos de cada persona. ¿Qué pasa si nos pasamos de cantidad de proteínas? Bueno, pues que nuestro cuerpo tiene que trabajar un poquito más para deshacerse de esas proteínas que sobran. De ahí esa creencia que normalmente, si tomas demasiadas proteínas te vas a hacer daño a los riñones. No es exactamente así, pero sí es verdad que nuestro hígado y nuestros riñones van a trabajar un poquito más, y si tenemos cualquier problema asociado a esos dos órganos, ese trabajo extra, pues se podría complicar. Por lo tanto, siempre tenemos que tener esa pequeña precaución de no pasarnos en exceso de la cantidad de proteínas que estamos obteniendo a través de la dieta o a través de los suplementos, que son de uso muy frecuente en el caso de los deportistas. A veces, por falsas creencias, porque ahora enseguida vamos a ver cuál es la mejor proteína y yo creo que nos va a explotar ahí un poco la cabeza con algunas de las cosas que os voy a decir. Seguro que ya estáis deseando saber cuál es la mejor proteína, pero para eso primero tenemos que hablar de biodisponibilidad. ¿Eso qué es? El aprovechamiento que hace nuestro cuerpo de las proteínas que ingerimos. Cuando nosotros comemos un filete, por ejemplo, el filete no es 100% proteína y además, como tiene otros componentes, esas proteínas puede ser que no absorbamos y que no utilicemos su totalidad. Es decir, vamos a ir viendo qué alimentos o qué suplementos
tienen una mejor biodisponibilidad. Quiere decir que vamos a aprovechar mejor sus proteínas, las proteínas que nos están aportando. Cuando nosotros ingerimos algún alimento o algún suplemento rico en proteínas, estos ya empiezan a aparecer en nuestra cabeza. Bueno, tenemos que saber la biodisponibilidad de proteínas que tienen para hacer nuestros cálculos de proteínas. Por ejemplo, si yo sé que un filete o una pechuga de pollo tiene 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, si yo necesito, imaginaros que solo como pechuga de pollo, que no como nada más en todo el día en cuestión de proteínas. Bueno, pues si yo necesito unos 150 gramos de proteínas, ya sé cuánta cantidad de pechuga de pollo tengo que comer a lo largo del día para obtener esa cantidad, esos requerimientos que tengo de proteínas. Pero, ¿qué ocurre? Que sé la cantidad de proteínas que ingiero, pero al mismo tiempo tengo que conocer su biodisponibilidad. La biodisponibilidad de las proteínas de la carne no es del 100%, es inferior. Por lo tanto, tengo que ingerir un poquito más de proteínas en el caso de que solo estuviese comiendo, evidentemente, pechuga de pollo. A esto voy cuando a veces, quiero decir que cuando a veces hacemos los cálculos de proteínas, no tenemos en cuenta que no absorbemos ese 100% de las proteínas de la mayoría de los alimentos. Así que vamos a ir viendo qué biodisponibilidad tienen algunos de los alimentos más ricos en proteínas para saber, evidentemente, cuál es la mejor proteína. Cuando hablamos de alimentos, el alimento que tiene una mejor biodisponibilidad en sus proteínas es el huevo. El huevo tiene una biodisponibilidad del 100%, es decir, se absorbe en total de las proteínas que nos aporta. Así que bueno, ahí podemos hacer un buen cálculo cuando incluimos los huevos en la dieta de los deportistas. También tendríamos como segundo alimento con mayor biodisponibilidad la leche, los productos lácteos, que también son de uso habitual en las dietas de los deportistas. Los productos lácteos tienen alrededor de un 90% de biodisponibilidad. Después tendríamos la proteína animal de carnes y pescados, que rondan alrededor de un 80-85% de biodisponibilidad. Es decir, estos tres serían los alimentos que tienen mejor calidad de proteína. ¿Y por qué os digo tres y no os digo solo uno? Pues porque no nos podemos alimentar exclusivamente a base de huevos. Y aquí otra pequeña puntualización. El huevo se absorbe, tiene una buena biodisponibilidad en sus proteínas cuando se consume entero. Y aquí hay un error muy frecuente en el caso de las dietas de los deportistas, que es comer exclusivamente las claras, que es donde se concentran las proteínas, para evitar el aporte graso de las yemas principalmente. Sobre todo en aquellas épocas de los entrenamientos o del periodo deportivo en el que se quiere controlar la composición corporal y evitar el aporte excesivo de grasas de la dieta para evitar aumentar el porcentaje de grasa corporal. Pero es un error, porque en ese caso la biodisponibilidad de esas claras de huevo disminuye bastante en su aporte proteico. ¿Qué tenemos que hacer o qué herramienta o qué solución podríamos tener para evitar ese aporte graso y tener la máxima biodisponibilidad? Pues tenemos el suplemento estrella de los deportistas, que sería la proteína de suero de leche, que tiene una biodisponibilidad de entre el 100 y el 150, es decir, podríamos incluso tener una mayor biodisponibilidad de proteínas que en el caso del huevo. ¿Por qué incluyo también este
suplemento. ¿Y por qué lo quiero comparar con los alimentos? Porque la base de la dieta, la base del aporte proteico de los deportistas tiene que ser la dieta, los alimentos naturales. Los suplementos son un complemento para poder alcanzar esos requerimientos. Un deportista, por ejemplo, que tiene unos requerimientos de 2 gramos por kilogramo de peso, pero que además está en una fase de definición, es decir, no quiere aumentar su composición corporal en la parte grasa. En ese caso, tendremos que calcular bien la dieta para mantener ese aporte adecuado y tal vez tenemos que complementar con proteína en polvo. ¿Por qué? Porque es pura, no tiene otros componentes, o no debería tenerlos, porque ojo, las etiquetas que a veces tienen azúcares añadidos, edulcorantes, saborizantes, otros componentes que permiten que tengan mejor sabor, pero que realmente no son necesarios con ese objetivo de obtener una buena calidad de las proteínas y que nos pueden alterar también la composición total de la dieta. Así que, como veis, para saber cuál es la mejor proteína para aumentar la masa muscular, pues dependerá del objetivo que queramos conseguir. A nivel alimentario, a nivel de dieta, el mejor alimento, el que tiene mayor biodisponibilidad de proteínas, es sin duda el huevo. Pero tenemos que tener en cuenta que también tiene otros componentes, o sea, otros nutrientes que también vamos a sumar a la dieta. Y en cuestión de suplementación, sin dudar, la mejor proteína es la de whey, la de proteína de suero de leche. Otros suplementos de proteína, como por ejemplo los suplementos de caseína o los de proteína de soja o de guisantes, es decir, suplementos vegetales, tienen una biodisponibilidad menor, alrededor de un 60% aproximadamente, con lo cual, bueno, pues eso también lo tenemos que tener en cuenta. Así que nos quedaríamos con 2 más que con una en función del objetivo que queramos conseguir. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.